En lo más profundo de la península ibérica, un pueblo legendario dejó un legado que aún desafía el paso del tiempo: los celtas. Su historia, envuelta en misterio, nos habla de rituales olvidados, tierras sagradas y secretos que apenas comenzamos a comprender. ¿Qué verdades ocultan estas sombras del pasado? Hoy te invitamos a explorar un capítulo fascinante de nuestra historia, donde cada descubrimiento nos acerca a entender quiénes fueron realmente. Fue en el año 218 a.C. cuando se inició la épica conquista romana de Hispania, una tierra rica en diversidad, habitada por una plétora de pueblos, entre los que se contaban cartagineses, griegos, celtas y otros grupos, cuya influencia se extendía por gran parte del territorio peninsular. A lo largo de las costas del Mediterráneo, desde las soleadas tierras de Andalucía hasta el encantador Languedoc francés, florecía la cultura íbera, célebre por su hábil comercio y sus estrechas relaciones con otros pueblos mediterráneos. Por otro lado, los celtas, arraigados en la península desde el siglo IX o VI a.C., mostraban una menor predisposición a las influencias foráneas. Aunque se discute si los lusitanos estaban vinculados al mundo celta, es innegable que los celtas nunca formaron una entidad étnica o política uniforme. Esta compleja diversidad de identidades y perspectivas es el sello distintivo que marca su historia en la península ibérica. Estas antiguas tribus, cuyos dominios se extendían desde las brumosas islas británicas hasta la península ibérica, las costas atlánticas europeas, Francia y gran parte de Centroeuropa, compartían una rica herencia cultural, arraigada en tradiciones ancestrales y un idioma común. A pesar de sus frecuentes conflictos internos, los celtas no se autodenominaban como un grupo colectivo, sino que se identificaban únicamente por sus propios pueblos y clanes. Fue Hecateo de Mileto quien por primera vez los mencionó como un conjunto distinto, seguido más tarde por Heródoto en el siglo V a.C., lo que marcó el inicio de su reconocimiento como una entidad cultural unificada. Durante la Edad Media, un resurgimiento de la herencia cultural y lingüística celta se manifestó en las islas británicas y Francia, alcanzando su cenit en los siglos XVIII y XIX. Este movimiento, imbuido de un espíritu de idealización de los druidas, buscaba forjar una identidad nacional que, en ocasiones, distaba de reflejar con exactitud a los antiguos celtas de la Edad del Hierro. Vale la pena mencionar que, en términos históricos, la cultura celta tradicionalmente se sitúa en los Alpes, entre Suiza y Austria, durante la época de la cultura Hallstatt, que abarcó desde el siglo XII al VI a.C. Durante la Edad del Hierro tardía, la cultura celta experimentó una expansión aún más notable, especialmente durante el periodo conocido como la Tene, cuando oleadas de influencia se extendieron por toda Europa. Recientemente, diversas investigaciones han revitalizado la teoría de que los celtas, o sus predecesores inmediatos, podrían haberse expandido desde la península ibérica hacia la costa atlántica europea y las islas británicas, desde el Neolítico Medio. Disciplinas como la arqueología, la paleolingüística y la emergente arqueogenética ofrecen la promesa de arrojar luz sobre los orígenes de la cultura celta. A pesar de su diversificación a lo largo del tiempo, el celta común o protocelta sigue siendo un elemento distintivo y constante que define a estos pueblos. El idioma celta, enraizado en el tronco lingüístico indoeuropeo, compartía su linaje con lenguas prominentes como el latín, las lenguas germánicas, eslavas e indoiranias. Esta lengua era compartida por los celtas de Iberia, cuyo origen se sitúa en la meseta oriental. Desde esta región, los celtas se expandieron a través de movimientos migratorios y procesos de aculturación, adoptando y compartiendo numerosos atributos con los celtas de otras áreas geográficas. Sin embargo,
variables como el clima, la topografía del terreno y los conflictos internos, así como los contactos con fenicios y pueblos íberos, especialmente una vez cesaron las hostilidades, influyeron en la modificación de aspectos de su cultura y organización. Este cambio fue especialmente notable entre aquellos pueblos celtas que habitaban en las proximidades de la frontera con los íberos. La historiografía tradicional ha designado a estos pueblos, que conservaban su identidad celta mientras adoptaban costumbres mediterráneas, con el término celtíberos. La economía de estas comunidades celtas se basaba principalmente en la subsistencia, centrada en la agricultura de cereales y legumbres, acompañada de una ganadería porcina de escala reducida. Algunas tribus, evocando su antiguo estilo de vida nómada, practicaban la trashumancia y complementaban su dieta con la recolección de frutos silvestres, la caza, la pesca y la recolección de mariscos siempre que fuera posible. Una de las características más destacadas de los celtas fue su destacada destreza en la metalurgia, una habilidad que desplegaban tanto en el ámbito militar como en la manufactura de herramientas agrícolas y en la producción de utensilios domésticos. Estos productos, junto con los recursos provenientes de la ganadería, constituían el núcleo del comercio celta. Inicialmente, este comercio se basaba en el trueque entre las propias tribus celtas y, de manera ocasional, con los fenicios. Con el tiempo, las interacciones comerciales se volvieron más frecuentes y extendidas con los íberos, intercambiando productos celtas por cerámicas y otros artículos de lujo íberos. Con el transcurso del tiempo, algunas tribus celtas comenzaron a aceptar monedas íberas como medio de intercambio. A medida que evolucionaban socialmente, los celtas pasaron de ser pequeñas unidades familiares a aldeas multifamiliares y finalmente a castros fortificados. Estas fortificaciones estaban estratégicamente ubicadas para la defensa y la proximidad a recursos vitales y solían albergar en promedio a unas 150 personas. Algunas comunidades celtas más complejas avanzaron hacia la formación de ciudades-estado, protegidas por una o más murallas y abarcando varias hectáreas de extensión. Estos centros urbanos no solo albergaban a miles de habitantes, sino que también incluían tierras de cultivo, ganado y silos de almacenamiento. En su interior se encontraban importantes necrópolis donde se depositaban las cenizas de los difuntos y los restos de los guerreros caídos en batalla, siguiendo la tradición celta de exponerlos a las aves de rapiña para que sus espíritus permanecieran cerca del cielo. Algunas de estas ciudades, como Numancia, incluso llegaron a desarrollar un cierto grado de urbanismo, incluyendo sistemas de canalización. Las viviendas celtas, de una sola planta, variaban en su diseño dependiendo de la región, pudiendo ser circulares o rectangulares. A través de excavaciones arqueológicas se han descubierto casas de considerable tamaño, sugiriendo que podían albergar a varias familias o clanes enteros. Algunas incluso contaban con saunas adyacentes. La religión de los antiguos celtas continúa siendo un enigma, ya que se transmitía principalmente de forma oral, dejando escasos datos precisos. En sus primeras etapas, sus rituales tenían un carácter local y estaban estrechamente ligados a la naturaleza circundante, las montañas, los ríos y los bosques. Con el transcurso del tiempo, cada comunidad celta identificó sus deidades con las romanas, como Ares, equiparado a Marte, a quien los betones y lusitanos ofrecían sacrificios de animales, e incluso, en ocasiones, de prisioneros de guerra. En Iberia, la casta sacerdotal de los druidas desempeñaba un papel menos preponderante en las decisiones bélicas y políticas en comparación con otras tribus celtas de Europa. Una tradición celta que ha perdurado es la celebración del Samhain el 1 de noviembre, cuando se creía que los espíritus de los difuntos retornaban al mundo terrenal. Para protegerse de los espíritus malignos, se colocaban lámparas de calabaza talladas, se encendían hogueras para purificar el ambiente y se vestían con pieles y máscaras. Los cronistas clásicos pintan un retrato de los celtas de Iberia como individuos independientes, orgullosos
y guerreros por excelencia. Su habilidad en el arte de la guerra era tan legendaria que algunos de sus guerreros fueron contratados como mercenarios por cartagineses y posteriormente por romanos. De hecho, la espada celta, conocida como Gladius Hispaniensis, fue adoptada por el ejército romano tras la Primera Guerra Púnica. Debido a su reputación belicosa, transitar por los territorios celtas de la península podía ser arriesgado. Para garantizar la seguridad en los viajes, los celtas empleaban las teseras de hospitalidad, pequeñas placas que simbolizaban un pacto de amistad y ofrecían al portador alojamiento y protección durante su travesía. Las asambleas constituían el órgano de gobierno preeminente en las tribus celtas, donde se deliberaba y decidía en asuntos de guerra, justicia y política. Aunque la estructura y funcionamiento de estas asambleas variaban y evolucionaban con el tiempo, la élite dominante estaba conformada por guerreros destacados y druidas, conformando una especie de aristocracia con ciertos privilegios. En las tribus celtas, el siguiente estrato social estaba conformado por los hombres libres, que incluían a campesinos, artesanos y trabajadores manuales, quienes también participaban en las actividades militares cuando la situación lo requería. En el último peldaño se encontraban los esclavos, desposeídos de derechos y libertades. Hacia el siglo III a.C., los celtíberos desarrollaron su propio sistema de escritura basado en el alfabeto íbero nororiental, compuesto por 26 letras y escrito de izquierda a derecha sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Aunque se ha logrado descifrar parte de su contenido, la escasez y fragmentación de los textos sobrevivientes, como inscripciones en piedra, vasijas, monedas y teselas de hospitalidad, dificultan su comprensión completa. Los otros pueblos celtas de la península ibérica no desarrollaron un sistema de escritura único, sino que adaptaron el alfabeto latino a las peculiaridades fonéticas de su idioma en inscripciones encontradas en monedas, estelas funerarias y otros objetos. Algunos estudiosos también sugieren la presencia de un tercer grupo de lenguas celtas peninsulares con vínculos con el tartésico. En cuanto a su vestimenta, los celtas de la península ibérica preferían la lana como material principal, una elección práctica que les brindaba resistencia y abrigo contra los rigores del invierno. Una prenda distintiva era el sagum, una capa tejida con lana gruesa, altamente valorada por las tropas romanas al llegar a Hispania, ya que les proporcionaba un mayor confort durante las inclemencias del invierno. El arte celta de la península ibérica se distingue por sus formas geométricas y motivos decorativos, como espirales, animales y guerreros, que se plasmaban tanto en piedra como en metal, así como en pinturas murales y cerámica. Un rasgo distintivo son los berracos, esculturas de piedra que representaban toros o cerdos, algunos de ellos de gran tamaño, cuya función aún es objeto de debate. Se cree que podrían haber estado vinculados a ritos religiosos, de fertilidad, protección o delimitación territorial. En el año 19 a.C., después de 2 siglos de conflicto, Roma sometió a los cántabros, asegurando su dominio sobre toda la península ibérica. A diferencia de los íberos, la romanización de los celtas no fue un proceso fácil ni rápido, pero con el paso del tiempo, la influencia romana gradualmente diluyó la cultura celta. El legado de los celtas de la Edad del Hierro no ha desaparecido por completo. Más bien, ha evolucionado para convertirse en la base de gran parte de la cultura de la península ibérica y modo de vida actual. El idioma español, hablado por cerca de 500 millones de personas en todo el mundo, debe a los celtas una parte significativa de su toponimia, fonética y léxico. Lo mismo sucede con muchos de los folclores regionales españoles, herramientas agrícolas que aún se emplean en la actualidad y la tradición de ubicar cementerios cerca de los núcleos urbanos de estos pueblos. En resumen, el legado celta en la península ibérica sigue vivo, influyendo en la cultura y el estilo de vida de la región.
A través del idioma, el folclore, la agricultura y la estructura social, los celtas dejaron una marca duradera en la historia y la identidad de esta área. Aunque ya no están presentes, su legado sigue siendo un testimonio de la diversidad y la riqueza de las raíces históricas de la península ibérica. Si te ha fascinado este viaje, no olvides suscribirte y activar la campanita para descubrir más historias que no te contaron en los libros. Esto es Historias Secretas TV, donde el pasado sigue vivo. Nos vemos en el próximo capítulo.